derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro, o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Buenas tardes, iniciamos Alternativa Solidaria, como todos los días viernes de 19 a 20 por TV Clip Digital, canal 30 del TDA. Mi nombre es Beto Martínez, hoy con Aldo Díaz. ¿Cómo andas, Aldo? ¿Bien? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, tratamos de llevarle todos los viernes la información, la noticia y los temas que en algunos medios se tarda un poco más en dar a conocer y demás. La semana pasada, por ejemplo, discutíamos acá cuando teníamos al doctor Del Oso el cierre del hospital de clínica. Y bueno, esta semana se confirmó ya, el ministro Bullrich estuvo firmando el convenio para el cierre del hospital de clínica. Hace varios programas atrás, no me recuerdo cuánto, creo que un mes atrás más o menos, le comentamos que se iba a hacer público una condonación o una estatización de la deuda que tenía Edesur y Edenor, Edelap y EPEC, desde el gobierno nacional por decreto o por ley, como fuera, pero la cuestión que se iba a estatizar una deuda de casi 20.000 millones de pesos. Bueno, en ese momento nadie lo decía ni nada. Hace unos días nos enteramos de que esto es así y ayer hasta Marcos Peña, el jefe de gabinete, todavía no estaba enterado. Dijo, te debo la respuesta porque no sabía, pero bueno, la firma está y la decisión está tomada de perdonarle 20.000 millones de pesos a esas empresas. Esas son algunas de las cosas que tratamos de llevarle todos los viernes a ustedes, de que se enteren y comentarlas, discutirlas acá con los invitados, con quien esté presente, quien nos acompaña cada viernes, hoy en este caso Aldo. Así que bueno, ahora vamos a entrar puntualmente en algunos temas, pero primero quiero darte la bienvenida, Aldo, y agradecerte que vengas. Un día complicado, ¿no?, para tu trabajo en Capital. Sí, complicado por mucha gente en los accesos, en las entradas, salidas y Capital por la marcha, y que fue muy numerosa, digamos, ¿no? Y sí, complicado. Más de entre 200 y 300.000 personas hablan de que hubo en el acto. De eso se habla, pero se veía en todos los canales de TV que fue muy numerosa, producto seguramente del descontento social que existe. Le explicamos un poquito a la gente qué tiene que ver esta marcha que se hizo hoy en Capital Federal. El Senado aprobó un proyecto de ley para declarar la emergencia social. Ahora, la semana que viene lo tendría que tratar los diputados. Por eso se convoca una nueva marcha el jueves que viene al Congreso para estar presente y presionar a los diputados para que lo aprueben. Esta emergencia social habla de la creación de 1 millón de puestos de trabajo a través de cooperativas y demás, por un equivalente aproximado, algunos hablan de cerca de 30.000 millones de pesos. El gobierno dice que si sale esta ley la va a vetar. Antes de que nada quiero una explicación de esto. Un aumento, aparte la ley incluye un aumento del 15% para los jubilados, extra de los aumentos que ya se registran por ley. Este aumento tendría que ser del 15% aparte. Pero volviendo a lo que el gobierno pone como argumento para rechazar y decir que no la puede avalar esta ley si sale, que la va a vetar, porque dice que el gasto sería de aproximadamente 30.000 millones. Bueno, recordemos que nosotros cuando hacemos cualquier gasto, cualquier consumo, estamos hablando de aproximadamente el 21% de gasto en IVA, el 21% de IVA. Cuando cualquier gasto se le suma el 3,5% de ingresos brutos. O sea que tenemos un 25% solamente de impuesto que automáticamente volvería al gobierno. De esos 30.000 millones. Al Estado. Sí, al Estado, ¿no? O sea, el que levanta el nivel de recaudación. Estamos hablando de aproximadamente el 25%.
estamos hablando ya de casi 8.000 millones de pesos que estarían volviendo al Estado en impuestos. O sea, de los 30.000 iniciales que el gobierno dice que generaría esta ley de gasto, estamos reduciendo ya 8.000 en que volverían automáticamente al gobierno por el IVA e ingresos brutos. Sumémosle a esto el resto de los impuestos que se pagan automáticamente cuando se genera gasto. Por ejemplo, alguien va a comprar algo y gasta con tarjeta de crédito, gasta con tarjeta de débito, paga con cheque o lo que sea. El gobierno sigue recaudando a través del impuesto al cheque, a través de distintos medios de recaudación que tiene el gobierno para ir recaudando. Entonces, ese monto que el gobierno dice que no puede pagar estaría bajando. Si baja, dijimos que estábamos casi en 22.000 millones, de 30.000 bajábamos a menos los 8.000 de los primeros impuestos, bajábamos a 22.000. Y saquémosle 2.000 más en el resto de los impuestos, impuesto al cheque, no sé, algún otro impuesto. Estamos en el mismo número que el gobierno le ha regalado a Edenor y a Edesur, en 20.000 millones de pesos. O sea, el gobierno eligió regalarle a 2 o 3 empresas 20.000 millones de pesos, que es el mismo número que le hubiera costado al Estado generar 1 millón de puestos de trabajo. Sí, no hay una explicación. Primero, que no hay una explicación seria en relación a las empresas de energía. Porque voy un pasito más atrás. Ese 400% con el que arrancaron, tan agarrado de los pelos, que nunca se supo por qué 400%, por qué no 425 o 398. Nunca hubo una planilla de costos de las empresas de cuánto, en realidad, cuáles son los costos de brindarle energía a la sociedad. Entonces, y por el otro lado, esto tampoco que no tiene una explicación demasiado seria, lo de estos números que vos hablás en otorgarle a las empresas. Entonces, me parece que hay una cuestión, otra vez, me parece que hay una cuestión Ideológica. Ideológica y cierto capricho, porque esta ecuación que vos haces, el gobierno me parece que no la quiere ni observar, ni analizar, porque si no es lo que considera que dar los aumentos que se van a discutir ahora en el Congreso es una medida populista. O sea, siempre agarra para el mismo lado. Entonces me parece que la necedad del gobierno pasa por ahí, porque saldría empatado con estos números. Exactamente, y generando una cantidad de puestos de trabajo y un movimiento en el mercado interno que es lo que están pidiendo los comerciantes, los industriales, las pymes y demás. Porque ese dinero en la calle, en manos de gente que volvería a tener trabajo, otra vez pasaría al consumo. Claro, pero el gobierno, me parece que la intención del gobierno claramente a esta altura de los acontecimientos y después de casi un año de gobierno es bajar el consumo. Claro, para poder bajar la inflación. Claro, de esta manera, ¿no es cierto? Levantando la tasa de los bancos y bajando el consumo. Es dramático. Sí. Con la cuenta que vos hacías recién del 400% con respecto a la luz y el gas, bueno, acá hay una cuenta que tienen que hacer algunos muchachos que no lo hacen, que, por ejemplo, te dicen, bueno, a partir de febrero del año que viene va a haber un aumento de un 30% en la luz o el gas de vuelta. Y te dicen, bueno, pero va a ser solamente el 30%. Es mentira, es irreal, porque es una cuestión matemática otra vez donde vuelven a engañar a la gente. Vamos a poner, y es cortito un ejemplo, una persona que pagaba 100 pesos de gas o luz, pongan el ejemplo que quieran, de gas o luz 100 pesos. Hace unos meses. Con este famoso aumento del 400%, que terminó siendo 500, porque era 400 por encima de lo que se venía pagando, esa persona pasó a pagar 500 de luz o gas, ¿no? Cualquiera de los dos. Pasó a pagar 500. Ahora te están diciendo, hay solamente el 37 a partir del año que viene. Pero es el 37 sobre los 500, no sobre los 100. O sea, el 37 de los 500 son 200. Claro. O sea, el famoso aumento del 400 no era del 400, era del 600. Porque vos esos 200 los sumaste a los 500 y son 700. O sea, vos arrancaste con 100, te pusieron aumento del 400, se te fue a 500, pagás 500, a partir de dentro de 2 meses, 3, en febrero, faltan 3 meses, estamos ya a mediados de noviembre,
te van a aumentar el 30 y pico por ciento, te dicen, pero en realidad te van a aumentar 200 pesos más, porque es el 30 y pico sobre los 500. Sí, sí. O sea, terminás pagando 700. Vos arrancaste con 100 hace un año. Sí, 7 veces más. 7 veces más. Y te dicen, el aumento del año que viene es solo el 30%, el 30 y pico por ciento. Sí, No sí, es sí, así. sí, sí. Son estas maneras que Disimuladas. disimuladas de meter estos aumentos raros y terribles, a su vez, ¿no? Sí, sí. Y me parece que en general la discusión central es, porque vos, a ver, vos podés decir, bueno, tenemos que hacer alguna corrección, como que se decía, ¿no? Ahora, aquí una corrección que fue un ajuste, ¿no? Digo, lo que ellos planteaban es, tenemos que hacer una corrección de las cuentas públicas. Ahora, ¿a quién le haces pagar el ajuste? Este es el tema. Pues vamos a suponer, está bien, que habría que haber hecho alguna corrección, que era necesario. Ahora, ¿a quién le hicimos pagar el ajuste? A los que menos tienen. Sí. Este es el punto. Me Claro. parece. Yo estoy de acuerdo que seguramente cuando llega un gobierno nuevo, una nueva gestión, bueno, la cuestión económica seguramente le dará un enfoque propio y está bien que así sea. Ahora, el ajuste o la corrección que era necesaria, ¿a quién se la hacemos pagar? En este caso fue a los sectores más periféricos. Esta es la discusión. Y esto me parece que es lo que el gobierno no quiere asumir. Vamos a mostrarles unas placas. La primera, vamos a arrancar con la primera y vamos a ir punto por punto. Son algunas medidas que ha tomado el gobierno en este año, se está por cumplir un año. Y algunas de las medidas que tienen que ver con esto que dice Aldo. No sé, yo he hablado con gente del PRO, de Cambiemos, del radicalismo y demás. Hasta a ellos les cuesta nombrarte alguna medida favorable, digamos, para de clase media, media baja, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como lo quieren denominar ellos. Yo hice un listado de algunas medidas del gobierno que creo que son las más importantes que tomó este año en cuanto a la cuestión económica y me parece que marca claramente su posición ideológica y hacia dónde va definido este gobierno. Vamos a arrancar con la primera placa y vamos a ir enumerándola. Ahí tienen, la primera medida que tomó el gobierno apenas asumió, ¿no? Fue la quita de retenciones. La quita de retenciones, obviamente, ¿a quién favoreció? A los productores agropecuarios, principalmente a los del trigo, el maíz, la carne, a quienes le quitó todo tipo de retenciones. Hay un sector que es el sector exportador, de lo que Exactamente. poco se habla. Las agroexportadores, que son multinacionales, que son las grandes recaudadoras de toda esta milonga. Exactamente. Los ganadores, bueno, los productores, ¿no? Y los exportadores de trigo, maíz y carne. Hoy la Federación Agraria estaba en la marcha. Sí, que son los pequeños productores, que no pueden llegar a exportar porque se las compran antes la producción. Bueno, le quitaron todo tipo de retenciones. A la soja le bajaron el 5% de retenciones. Esto le hizo perder al Estado un ingreso de aproximadamente 60.000 millones de pesos, ¿no? Que son los que después el Estado dijo que no tenía para seguir subvencionando los subsidios en el transporte y demás. Pero bueno, los ganadores eran estos. Otro gran ganador de la quita de retenciones fueron las empresas mineras. 3.000 millones que el Estado dejó recaudar porque también le quitó todo tipo de retenciones. Entonces, ¿quiénes son los ganadores acá? Como dijiste vos, Aldo, recién, los exportadores, los grandes productores de trigo, maíz, carne, soja, las mineras. ¿Y quiénes son los perdedores? Obviamente los consumidores. ¿Por qué? Porque al quitarle todo tipo de retenciones a los productos, prefieren venderlo en el exterior y cobrarlo en dólares que venderlos acá en el mercado interno, que era lo que se hacía con las retenciones. Se le bajaba la ganancia para que vendan en el mercado interno los productos más baratos. Primer medida del gobierno, 63.000 millones menos de recaudación en un año. Y ahí está claro que el ajuste se lo están haciendo pagar a los que menos tienen. Exactamente. Por eso ponemos como perdedores a los consumidores, en los dos niveles. En el nivel por el aumento de precios de los productos en la góndola y a su vez por también el ajuste que desde el Estado se hace en la quita de subsidios. Y la devaluación. Ahora vamos a el segundo era la devaluación, ahí lo van a ver en la placa. El segundo era la devaluación. La devaluación venía seguida después de las retenciones. En la placa 1 está ahí. Ahí está. La devaluación era la segunda medida.
La devaluación del dólar, de 50%, 50 y pico, 60% del valor del dólar, de 9 y pico que valía el dólar oficial, a los 15 y pico que vale hoy, también generó un gran traslado de dinero, ¿no?, del Estado y de los consumidores hacia un grupo. Una transferencia, claro. Una transferencia, principalmente a los exportadores, como decíamos antes. Sí, los agroexportadores. Los exportadores que cobraban en dólares a 9 pesos y pico, que el Banco Central les liquidaba los dólares de las exportaciones, pasaron a liquidarlo a 15. Y una cuestión, ¿cómo consolidan poder estos tipos? Ujú. Porque quedás dependiendo de los tipos que tienen los dólares. Porque el Estado depende de los que te dan o no te dan los dólares. Claro. ¿Querés los dólares? Acá está, míralos. Entonces, consolidan poder de una manera... ¿Sí? La semana pasada Increíble. hablábamos de ese tema cuando yo contaba de que Batakis, lo cuenta en la conferencia que hace en Banfield el otro día, de que ahora no quieren vender los ojeros, la soja, porque en el presupuesto el dólar ya figura a 20 pesos. Entonces prefieren retener la soja para traer los dólares después, cuando esté a 20 y no ahora a 15. Que es obvio, claro. Pero la devaluación tiene otros ganadores. Ahí ustedes los ven. Que son quienes compraron dólar a futuro. Porque la devaluación no solamente generó el beneficio a los exportadores, sino también le generó un gran beneficio a algunos funcionarios, que a su vez participaron en la toma de decisión de cuál era el precio final del dólar. Caputo, por ejemplo, Nicolás Caputo, socio de Macri, se llevó 3,5 millones de dólares en dólar futuro. Recuerden que esa devaluación del 60% significó que ganen el 60% de la plata que tenían. Hicieron una inversión y en menos de un año ganaron el 60 y pico %, por una decisión propia. Ellos mismos decidían cuánto ganaban. O sea que es un hecho de corrupción y especulación pura. Exactamente. Caputo, 3,5 millones. Quintana, que es el segundo de Peña, 1,5 millones. Esto estamos hablando como persona. Después, a través de los fondos, como Pegasus, o como otro tipo de fondos de inversiones o empresas que tienen, mucho más. Pero esto a nivel personal, 3,5 millones de dólares, Caputo, 1,5 millones Quintana, el grupo Clarín, 11 millones, 11 millones, La Nación, el diario La Nación, 4 millones, el padre de Macri, 8 millones, Lopetegui, que es el similar a Quintana, entre Lopetegui y Quintana son los dos que están por debajo del jefe de gabinete. De Peña. Sí, de Peña, de Marcos Peña. Lopetegui, 310.000 dólares, ¿no? Pero a mí me llama la atención Franco Macri. Es el padre del presidente que toma la decisión de devaluar el dólar y gana 8 millones de dólares. Como si le hiciera falta. Como si le hiciera falta, pero yo digo, no sé si será corrupción, pero es ético que el presidente tome una decisión que le haga ganar a su padre 8 millones de dólares. No, no es ético, no es ético. No sé si será ilegal, pero ético no sé si será. ¿La devaluación a quién le hace perder? A los consumidores, volvemos a lo mismo. Porque la devaluación que generó Levanta los precios. que se aumenten todos los precios, ¿no? Aumentó los precios. Entonces, en las dos primeras decisiones que hemos tomado como las decisiones más importantes de este gobierno durante este año, nosotros, yo por lo menos, las marqué como las dos más importantes de este gobierno desde que asumió el 10 de diciembre del año pasado. En las dos te marca claramente quiénes son los ganadores y los perdedores. Los ganadores son los exportadores, ¿no? Y en los dos casos, más allá de los casos puntuales, como los que nombrábamos recién de Quintana, Lopetegui, Macri y demás, pero principalmente los exportadores, y en los dos casos los grandes perdedores es el pueblo, Sí, los consumidores. El principal perdedor. Y aparte, si viésemos la diferencia en la liquidación de ganancias, ¿no? Porque al gobierno de Cristina no le liquidaban. La diferencia entre lo que lo comenzaron a liquidar al Macri y lo que no le querían liquidar a Cristina es tremenda, ¿no? Año a año, la cantidad de dólares, estoy diciendo. Sí, Por eso sí, no sí. no se podían construir reservas en el Banco Central. Entonces, a estos tipos alguien alguna vez les tendría que poner el cascabel al gato. Estoy hablando de las agroexportadoras, que sos Sí, sí. preso de aquellos que no te quieren liquidar divisas. Y un ejemplo
ya que estamos hablando de esto, el IAPI de Perón. Históricamente, el único que le pudo poner el cascabel al gato fue el primer gobierno de Perón, que fue creando el IAPI, cuando el Estado intervenía. Ujú. Y a partir de ahí financiaba una serie de cosas que fue, dicho sea de paso, muy exitosa. Aquella gestión de aquellos años, entre otras cosas, por el desempeño del IAPI. Bueno, vamos a ir ahora a una tanda y cuando volvamos seguimos con Alternativa Solidaria y vamos a seguir con las medidas que yo he elegido como las más importantes que ha tomado este gobierno, buenas o malas, pero creo que son las más importantes en cuanto a la gestión del Cambiemos durante su primer año de gobierno. Recuerde, teníamos 60.000 millones que el Estado deja de recaudar por las retenciones agropecuarias, 3.000 millones por las retenciones de las minerías y casi 40.000 millones de pesos, todo pesos, que pierde el Estado con el tema de la devaluación en el dólar a futuro. O sea, el Estado perdió 40.000 millones de pesos con el valor que se le asignó al dólar futuro. Entre esas tres cosas, en estas dos medidas, el Estado perdió más de 100.000 millones de pesos este año. Obviamente después el Estado tiene que salir a hacer un ajuste, como decías vos, Aldo, y las consecuencias las pagamos todos los días. Pero solamente en estas dos medidas el gobierno dejó de recaudar 100.000 millones de pesos. Vamos a la primer tanda y enseguida volvemos con Alternativa Solidaria. Estamos todos los viernes de 19 a 20 por TV Clip Digital. Ya volvemos. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Bueno, volvemos con la Alternativa Solidaria. Recuerden que estamos hasta las 20 por TV Clip Digital. Mi nombre es Beto Martínez. Hoy Aldo Díaz está acompañándome acá. Muchas gracias, Aldo. Y Juan Boer, el doctor Boer, que me acompaña todos los viernes y no ha podido venir por el tema de Capital. Sale la cuestión, sus temas laborales los termina tarde y con la marcha y el movimiento de gente que hubo en Capital no pudo llegar acá. Así que bueno, hoy es Aldo quien me está acompañando a hacer el programa. ¿Querías decir algo con respecto a lo que terminamos antes de irnos a la pausa, al tema de los 100.000 millones de pesos que el Estado dejó de recaudar? No, estamos en la misma sintonía. Me parece que toda la situación apunta a generar más pobreza. ¿no? Son 100.000 millones de pesos que se transfirieron al sector agroexportador, De un sector al al sector otro, exportador y demás, y salieron de la gente, de los consumidores. En los dos casos lo dijimos, eran los consumidores, los perdedores. Vamos a las otras medidas, la segunda placa, con otras medidas que este gobierno ha tomado en este año. Así que ahí la tenemos. Bueno, esa es a ver cómo lo tenemos ahí, del tarifazo. El tarifazo, que bueno, todos lo sabemos, Edenor, Edesur, Metrogas, transporte, lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no? Se le permitió a las empresas poder de alguna manera, ¿cómo se explica? De alguna manera se le dio la libertad que no tenían antes cuando estaban los precios congelados o frenados del gobierno. Se le dio la libertad y bueno, pasó lo que pasó.
como vos decías, primero 400%, 200%, en algunos casos hasta el 1000%. Hoy en día todavía las pymes están sufriendo las consecuencias, porque lo que se frenó fue el impuestazo a nivel residencial. Sí. Pero bueno, todo esto... El comercio. Por eso, las pymes, el comercio... Sí, de hecho cerraron una serie de comercios en Capital que hablan de 3.200, los números son terribles. Sí, terribles. bueno, es simple salir a cualquier centro comercial de Lanús, de Lomas, de Quilmes, de Avellaneda y ver locales vacíos. Sí, y con las luces apagadas. Con las luces apagadas, los carteles de alquiler y demás. Bueno, o sea, tenemos la primera medida de quita de retenciones, de evaluación, y el tercero fue el tarifazo. El tarifazo es otra transferencia de dinero hacia las empresas. En este caso no exportadoras, pero sí a las empresas de servicios, ¿no? A Edenor, a Edesur, a Metrogas y a las empresas de transporte, porque no nos olvidemos del tarifazo por ejemplo, el colectivo. Claro. El aumento del transporte fue un golpe al bolsillo de los trabajadores y la gente. ¿Quién es el que viaja en colectivo? El trabajador, Sí. ¿no? La persona más humilde, quien no tiene ni siquiera un autito para poder trasladarse. Entonces, ¿a quién perjudicaron? Otra vez a los consumidores, otra vez al pueblo, otra vez a la gente. Sí, creo que todo apunta, o sea, el tarifazo cierra, digamos, el ajuste, porque todo apunta al el consumidor que tiene que destinar 500, 700, 1000, lo que fuese, a pagar un servicio, evidentemente tiene que direccionar sus gastos ahí, deja de consumir otro tipo de productos, deja de consumir productos de la canasta básica familiar, por ejemplo, Exactamente. alimentos, por ejemplo. La transferencia de dinero desde el consumidor común y corriente hacia las empresas fue terrible. Y no se habla de un aumento que también fue terrible, que es del agua, ¿no? Sí, eso fue 375%. 375%. No, fue un poco más, te digo. Yo te pongo un ejemplo. Yo pagaba 70 pesos de agua y la boleta de agua estoy pagando 500. Sí. 500 pesos de agua, Sí. ¿no? La explicación nadie Más- te la sabe dar porque no tenés medidor, no tenés nada. Sí, pero más de 4 veces más. Sí. sí, por eso te digo que un poco más del 300 y pico %. Claro, sí. Otra vez la falta de información. O sea, es poco serio. Ese Claro. tipo de aumentos son poco serios. Porque es como decís vos, no hay una explicación lógica. No, hay solamente te llega una boleta para que vayas a pagar. Sí, pague y después. Claro, no hay una explicación cuáles son los costos de la empresa, ¿no? En este sentido. Acá estamos hablando de la empresa del Estado. Ujú. Ahora vamos a otra medida que como creo que esto marca ideológicamente lo que es el gobierno. Esto, cuando hablo con algunos miembros de Cambiemos y los invito al programa, algunos me dicen, lo que pasa es que le pegás demasiado al gobierno o quizás estás muy parado en la vereda de enfrente. Y esta medida, que es la siguiente que tomó el gobierno, creo que marca el porqué de mi postura y que es lo que muchos de estos amigos que tengo que están en Cambiemos y demás, no pueden explicar qué hacen en Cambiemos cuando tienen que discutir esta medida, que es la siguiente. El gobierno, el mismo que no quiere bajar el impuesto a la ganancia a los trabajadores, ¿no? Modificarlo, el mismo que le cobra el tarifazo a la gente, que no dice que no tiene plata para los subsidios, para subsidiar el transporte, el colectivo a los trabajadores. El mismo gobierno bajó un impuesto. Y esto los medios lo disimularon. Bajó el impuesto a la riqueza. Todos los años, había un impuesto a la riqueza después de X monto, la gente de más plata en la República Argentina pagaba aproximadamente el 1,25% de su patrimonio. Tenía que pagar impuesto a la riqueza. Los millonarios de la Argentina pagaban el 1,25 al final del año como impuesto a la riqueza. No era mucho el monto en cantidad de dinero lo que recaudaba el Estado, aproximadamente se habla de unos 4.000, 5.000 millones, que si se tiene en cuenta con las mineras es casi el doble de lo que se recaudaban con las mineras. Pero ¿cuál era el punto acá? El gobierno subió, el mismo gobierno que no tiene plata para los subsidios, para la gente, para el colectivo, para el gas, para la luz, el mismo gobierno que no tiene más plata para los jubilados, ¿no? El mismo gobierno le baja ese impuesto a 0,25 a partir de este año. Y a partir del año 2019,
queda eliminado totalmente. No existe más el impuesto a la riqueza en la República Argentina. Esto ya es ley, ya está. Ningún periodista lo vi romperse la camisa, agarrarse los pelos en ningún medio, diciendo cómo podía ser que el único impuesto que este gobierno en un año de gestión sacó fue el impuesto a la riqueza. Del 1,25 que pagaban los millonarios en la Argentina, se lo bajó a 0,25 y a partir del 2019 no lo pagan más. Claro, este era el momento, me parece, de decir, bueno, muchachos, ustedes son de los nuestros, vamos a hacer el esfuerzo, pongan un poquito más. Cuando decimos que el ajuste se lo hace pagar a los que menos tienen, esta es la prueba más clara. Exactamente, esta medida es la que ningún miembro ni simpatizante de Cambiemos, dirigente político, cuando uno lo invita acá al programa y demás, te la puede defender. Porque aparte, ellos que creen que tienen... Hasta el tarifazo te defienden diciendo que bueno, hay que necesitan plata para invertir porque la infraestructura, qué sé yo, pero cuando le hablas de esto no tienen manera de defenderlo. Es lógico, porque ellos creen en la teoría del derrame, ¿no? Crece, la copa se llena y se derrama. Y derrama para afuera. Bueno, ¿cómo haces crecer la economía? Esta es la discusión. Porque está bien, todos queremos que la economía crezca. Pero ¿cómo haces crecer la economía? Bueno, este sería un modo, ¿no? Que el Estado recaude más a través de pedir un esfuerzo a los que más tienen. En este caso, a las personas que tienen un patrimonio importante. Y a las empresas que le fue bien, por ejemplo, el sector financiero. Al sector financiero en los últimos años le fue muy bien, ¿no es cierto? Como dijo la expresidenta, se la juntaron en pala. Bueno, este era el momento de hacer el esfuerzo. Este era el momento de hacer el esfuerzo porque había que hacer un ajuste, según este gobierno. Bueno, entonces hay unos cuantos sectores que tenían que haber puesto el hombro por sobre los sectores más periféricos. Entonces, todos queremos que la economía crezca ahora y que la copa derrame, ¿no? Para ellos que creen en la teoría del derrame. En la teoría del derrame. ¿Cómo hacemos para que la copa se llene? Esta es la discusión. ¿Y desde dónde salen los recursos? Por eso, digo, esta es la medida que marca lo que ideológicamente es este gobierno. Claro, aparte vos fíjate en lo discursivo. Ellos construyeron un discurso hablando mucho de desarrollismo, sobre todo en la campaña, para tratar de sacarse ese mote de liberales. Sabía que le iban a tirar con todo esto, porque esos son liberales. Y bueno, el apellido Frigerio, vinculado al desarrollismo, lo veíamos muy presente en la campaña presidencial. Y poco a poco fue retirando la palabra desarrollo del discurso. También hablaban de pobreza cero, hablaron de un montón de cuestiones. Pero yo me paro en esto del desarrollo porque es muy sintomático. Porque digo, una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Puede ser que lo que explicaba Perón, la diferencia es sustancial. Digo, los chicos de Somalia crecen, le crece la cabeza, le crece la panza, son desnutridos, pero crecen, crece. Entonces, un país puede crecer. La década del 30 es un ejemplo. La Argentina crecía. Generalmente los conservadores que te dicen, estamos en los primeros lugares del mundo. Si la gente se moría de hambre, vivía en los conventillos. Entonces, el crecimiento es muy relativo decir que es bueno o es malo. Es bueno cuando ese crecimiento se transforma en desarrollo, cuando ese desarrollo derrama en toda la sociedad, en todos los sectores de la sociedad. Me parece que esta es la diferencia sustancial. Y esto son las discusiones que creo que tienen que venir. En el caso de que yo creo que no. Los hombres del gobierno están diciendo que el año que viene el crecimiento va a estar empatado o que va a haber también el segundo semestre era la panacea. Por eso digo, lo que dicen los hombres del gobierno. Vamos a darle la razón. Vamos a suponer que tengamos el año que viene un crecimiento de 1 o 2 puntos. Bueno, la discusión que hay que dar es cómo se distribuye este crecimiento si es que lo hay. Vamos a darle la derecha. Vamos a suponer que va a haber un crecimiento el año que viene. ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cuáles son los mecanismos de desarrollo para que ese crecimiento se transforme en desarrollo? Me parece que esto es central, ¿está bien? Porque reivindicar un supuesto crecimiento, y yo te puedo traer los números, sí, la economía creció, pero yo no lo veo, no se traduce. Claro, ¿quién es el ganador de ese crecimiento? Por ejemplo, ¿cómo se traduce esto en desarrollo? En este estado, como están hoy las cosas, van a ser los exportadores, los agroexportadores. Exactamente, los números los engloban, claro. Claro, van a ser, bueno, pero ¿para quiénes? Para ellos, nada más. Y un sector que nos genera mano de obra, por ejemplo. Entonces, si vos me decís, bueno, que la Argentina creció un 1%, pero ese fue destinado a las pymes, que son las que generan mano de obra, es una cosa. Esta me parece que es la discusión que se viene. Vamos a la última medida que tomamos en esta placa,
que es la segunda placa, que la quinta vendría a ser, en el orden que yo armé, en cuanto a las medidas más importantes que tomó este gobierno en su primer año de gestión. Y esto tiene que ver con algo que hablábamos al principio, la estatización de la deuda de las compañías eléctricas. Más de 19.000 millones de pesos que se llevan las empresas Edenor, Edesur, EPEC de Córdoba y Edelap de La Plata. Son las... esa me parece que no es la placa la que está en el aire, Juanca. No, esa no, esa es la tercera. Estatización de deuda es la que arranca con tarifazo. Es la que arranca con tarifazo. Bueno, no importa. 19.000 millones, como le decía. Es la... Ahí está, ahora sí. Ahí está. Ahora sí. 19.000 millones de pesos son los que el Estado, como mínimo, le ha condonado a estas empresas, a las compañías eléctricas. Estos 19.000 millones de pesos, yo lo quiero llevar. Hoy me faltó Juan para esta discusión, porque esto lo había puesto y lo había pensado y todo para decírselo a Juan. Juan me discutía con lo de fútbol para todos, ¿no? Bueno, el Estado dice no tener 1.500 millones de pesos para bancar fútbol para todos. El deporte popular en la Argentina, el deporte que no solamente genera recreación en la gente que lo mira, que lo miramos, que lo vemos, que amamos el fútbol, sino también que a través de los clubes tiene y le genera contención a los chicos a través de las colonias, de los colegios, un deporte y demás. Bueno, el Estado no tiene 1.500 millones y los periodistas se matan porque dicen, ¿cómo puede ser que el Estado pague el fútbol? ¿Cómo puede ser que el Estado pague el fútbol? 1.500 millones. El Estado en un día regaló 16 años de fútbol para todos. Claro. Sí, sí. 16 años de fútbol para todos lo regaló en un día a las compañías eléctricas, al estatizar la deuda. Con la misma plata se podría pagar fútbol para todos por 16 años. Claro, lo primero que hay que decir que no, o sea, hablar solo de la televisación del fútbol me parece que es un error. O sea, lo que hay que ver, porque es una plata destinada a los clubes. Es una plata destinada a los clubes. Entonces, hay que ver los clubes y el fútbol, como bien decís vos, qué impacto social tiene en la Argentina. Claro, pero yo digo... Esta es la discusión. Exacto. Yo no lo marco en la cuestión de número porque es el argumento de todo el que está en contra, ¿no? El que apoya al gobierno en que hay que volver al fútbol pago. Pero yo digo, porque está mal encarada la discusión, porque... Pero ellos te la van a encarar para ese lado porque es el argumento que ellos tienen. Económico y economicista, claro. Puramente economicista. Bueno, entonces característica bien de los liberales, de mirar la política, sí, desde la economía y solamente desde la economía. Por eso, para rebatir eso, les digo, en un día el mismo gobierno regaló lo que serían 16 años de fútbol para todos. Le regaló a las compañías eléctricas, a 4 compañías eléctricas, el mismo dinero que se gastaría si por 16 años el fútbol fuera totalmente gratis para todos los argentinos. Claro. Siempre que cuando se restringen fondos se invoca una supuesta disciplina fiscal. ¿Está bien? Pero hay una serie de medidas que nosotros acabamos de nombrar, que también la consolidación, la toma de deuda, también apunta a que se genere déficit dentro de 2, 3, 4 o cuando sea mucho más abultada la deuda. Entonces, esa supuesta disciplina fiscal no es tal en la medida que pasan estas cosas, que se destinan fondos para otra cosa. Por ejemplo, para las empresas de servicios. Claro. Entonces, si hablamos de disciplina fiscal, ajustemos para todos lados, no solamente para el fútbol o para algunas cuestiones. ¿Quiénes fueron los compradores de las acciones? Esto sería importantísimo, ¿no? ¿Quiénes fueron los compradores de las acciones de Metrogas, de Edesur, de Edenor? Calculemos de octubre del año pasado en adelante. ¿Por qué? Calculemos el estado de esas empresas y sus acciones, el valor de sus acciones, hasta octubre del año pasado, cuando tenían los precios congelados, cuando debían 19.000 millones de pesos. ¿Y cuánto valen esas empresas hoy?
Mucho más capitalizadas. Con los tarifazos, con una eliminación de deuda. No deben más de 19.000 millones. O sea, en un solo día los que compraron las acciones de esas empresas de octubre del año pasado hasta ahora se ganaron ya 19.000 millones de pesos. Yo digo, ¿algún amigo? ¿Algún pariente? Simple. Hay que revisar un poquito en el boletín oficial la compra de acciones de las empresas. Y van a saltar algunos nombres conocidos. Apellidos conocidos del entorno del gobierno. Que son, como dijimos antes, los grandes ganadores de todas estas medidas que fuimos marcando hasta ahora. Y como siempre, ¿quién perdió? La gente. Porque la estatización de la deuda no es solamente que le regalan 19.000 millones a estas empresas. Es que esos 19.000 millones los vamos a terminar pagando todos nosotros. Todos nosotros con los impuestos. Esos 19.000 millones que se ganaron las empresas en un día y se ganaron esos 10 dueños de las acciones, los vamos a pagar los 40 millones de argentinos. No solamente con el impuesto del tarifazo, con la luz, el gas que ya estamos pagando, sino lo vamos a tener que pagar con algún otro tipo de impuesto o con otro tipo de medida que vaya a tomar el gobierno, porque va a tener que hacerse cargo y pagar esa deuda. Claro, claro. Plata que no entra al Estado. Bueno, vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos con la Alternativa Solidaria. Estamos hasta las 8 de la noche por TV Clip Digital, Canal 30. Mi nombre es Beto Martínez, estoy hoy con Aldo Díaz haciendo este programa, tratando de llevarle algunas cosas a ustedes, aclararlas, esperemos que sirva como para que uno tenga una visión más clara de algunos temas que a veces pasan por los canales de aire, por la programación o por los programas, muy por arriba. Hasta la dirigencia política, que es oposición, pasa por arriba algunos temas que son, creo que, importantes como para tratar de explicárselo a la gente de otra manera, de alguna manera para que la gente los pueda entender. Porque yo no vi a un solo dirigente político opositor al gobierno reclamar por qué se aprobaba una ley eliminando el impuesto a la riqueza. Pero bueno, vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos con la Alternativa Solidaria. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Bueno, volvemos con Alternativa Solidaria y para ir redondeando, cerrando, vamos a, no cerrando el programa, todavía tenemos unos minutos, pero cerrando este tema, lo que veníamos hablando de las medidas, vamos a ir a la tercera placa con otras de las medidas que yo considero más importantes, ni buenas ni malas, más importantes. Después las decisiones de cada uno piensa ideológicamente o ve qué opina. Creo que no hay mucho para opinar o mucho para pensar muy distinto en cuanto a si son buenas o malas las medidas, ¿no? Salvo que uno tenga guardado un par de millones de dólares en algún lado, creo que no hay mucho para discutirlo. Pero bueno, vamos a las otras medidas que consideré yo cuando armé esto, que fueron las más importantes que tomó este gobierno en su primer año de gestión. La primera que tenemos marcada ahí es la apertura de importaciones. La apertura de importaciones que para mí es, creo que, sacando las cuestiones financieras, ¿no? Como puede ser la estatización de la deuda, la devaluación o como la quita de retenciones, me parece que la apertura de retenciones fue la medida más catastrófica que tomó un gobierno en los últimos, no sé, de la vuelta a la democracia hacia acá.
se puede comparar, si querés, con la década del 90 de Menem, ¿no? Que también generó la destrucción de la industria nacional. Sí, Pero Martínez de Oz. también en la época de la dictadura, pero por Sí, eso, la dictadura, sí, sí. por eso Claro, yo decía claro. de la vuelta de la Está democracia bien, para está acá. bien, está bien. Creo que solamente se puede comparar con la década del 90, en la parte de Cavallo en el menemismo, donde la apertura indiscriminada de las importaciones generó la destrucción de la industria local, nacional. Y bueno, Macri lo ha hecho en un año, ¿no? Vos hoy hiciste un comentario con respecto a esto, el tema de las importaciones, la apertura de importaciones. Sí, sí, hay que preguntarle a los industriales lo que están diciendo, ¿no? Hay que leer un poco algunos diarios, algunos, no todos, ¿no? Y bueno, sí, no, es tremendo. Ya esta película la vimos, sí, sí. Hoy me parece, a diferencia del menemismo, es que hay un goteo, ¿no? En todas estas cuestiones. Como en todas las cuestiones, en esto hay un goteo. Primero el puerta a puerta y después despacito te van soltando algunas cosas. Un día escuchamos de zapatos, otro día escuchamos de textiles y bueno, de despacito nos van llenando el mercado de cosas importadas, ¿no? Hoy se quebró en Tierra del Fuego la empresa BGH y otra empresa más, pero hoy quebró BGH. Claro, tenemos también, hace poco vimos que esto sí rebotó bastante el tema de las NEC, las computadoras, ¿no? Sí, pero hoy el cierre de BGH... Y hay toda una publicidad. Yo hoy, no me acuerdo en qué medio veía que simplemente hablaban hacían una diferencia entre lo que sale una heladera fabricada en Chile, una heladera fabricada acá. Siempre hay un mensaje, ¿no? En contra de la industria nacional. Yo recuerdo esa vieja publicidad de la silla en la época de la dictadura. De la silla en la época de la dictadura. Entonces, ahí no hay un mensaje subliminal, era bastante directo el mensaje, donde una silla es importada, la otra nacional, y cuando el individuo se sentaba en la silla que decía nacional, la silla se rompía, se caía y se pegaba un porrazo. Bueno, pero después hoy los medios están operando mucho sobre este tema particularmente, ¿no? Ponderando los productos importados y defenestrando la industria nacional. La industria nacional y los productos locales. Que como consecuencia lo que trae es los cierres de fábricas, la pérdida de puestos de trabajo y obviamente el aumento de la desocupación, la pobreza, la desigualdad y todo lo que genera cuando se empieza a conformar ese núcleo duro de gente sin trabajo que con el transcurrir del tiempo se le hace cada vez más difícil el día de mañana reinsertarse laboralmente. Por supuesto. ¿No? Entonces nos encontramos con esto como una de las medidas, para mí, sacando las financieras, la medida más importante que ha tomado el gobierno. Negativa, a mi pensar, a mi entender, creo que vos también, por lo No, que... pero por supuesto, pero hay que, si no, otra manera de enfocar el problema es mirar el mundo, digamos. O sea, ¿por qué gana Trump? Por ejemplo, porque todo el mundo habla del muro, pero claro, en realidad hay aparte, otra historia. Se supone que Estados Unidos para este gobierno y para estos funcionarios es el país de referencia, ¿no es cierto? Enseguida, tanto el periodismo, don Arturo Jauretche diría colonizados mentales, suspiran y apuntan para ese lado. Porque en Estados Unidos, siempre, yo digo, pero hay tantos países que son ejemplos, ¿no? Los países nórdicos, Suiza, Dinamarca. No, pero siempre te ponen el mismo. Siempre el país... Antes de Lula te ponían a Brasil. Cuando llegó Lula a Brasil cambiaron. Claro. Dejaron de ponerlo a Brasil de ejemplo. Le gustaba Cardoso. Claro. Entonces... digo, es un país netamente proteccionista Estados Unidos. Hay muchísimos ejemplos. Es el país los europeos también. La los Comunidad europeos Económica también. Europea también. Exactamente. Pero a lo mejor los países, otra vez, como el país de referencia de ciertos sectores es los Estados Unidos, entonces, bueno, veamos ahí. Es el país con más denuncias que tiene en la Organización Mundial de Comercio. Por sí, mercado interno. Entonces, bueno, tomemos esos ejemplos también. No solo tomemos algunos ejemplos, que seguramente los habrá, seguramente habrá cosas para reivindicar del país del norte, seguramente harán cosas buenas, pero hay cosas que no. Es un país con altos índices de pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, al momento de buscar la referencia, veamos también estas cosas. Bueno, otra de las medidas, que ya la tocamos también recién, porque está relacionada con... La terminamos tocando porque yo lo puse como comparación hoy, es la eliminación del fútbol para todos. Que es una cuestión, para mí, importantísima para un país como la Argentina, un país futbolero como la Argentina, donde se respira fútbol, se vive fútbol. Claro, yo creo que es una cuestión cultural el fútbol. Claro. Así como, mira, vamos de nuevo. Como en Estados Unidos el béisbol es una cuestión cultural. O sea, observemos eso, porque por ahí la distancia nos da un poco más de panorámica.
hasta la indumentaria, porque la vestimenta de los chicos que juegan al béisbol Sí. también la usan el hombre común. Entonces, el deporte, hay países donde se transforma en una cuestión cultural. Entonces no es una cuestión menor. Y lo que decíamos antes, el impacto social que tiene. ¿No? ¿Quién de nosotros cuando era pibe no jugaba al fútbol? Exacto. Por ejemplo. Y en cuanto a la televisación, hay mucho para decir en este aspecto. Recordemos cuando el jefe Veíamos. de familia se iba a la estación de servicio de la esquina Sí. a ver el partido. Y te cobraban 100 pesos. No, pero aparte que la televisación del fútbol género, tal vez haya que buscarle la vuelta, tal vez invocando cuestiones presupuestarias, bueno, podemos decir que haya que hacer alguna corrección en este aspecto, buscar el aporte privado, no lo sé, pero lo que no se puede, había un periodista muy conocido que está bastante sucio. Fernando Niembro, que dijo Bueno. que el que quiera ver fútbol que se vaya a Cuba. Entonces, esa chicana tan berreta, tan berreta, Sí. no dice nada y no explica nada. Me parece que la discusión es mucho más amplia y no hay que centrarse solo en la televisación, sino que el fútbol y el club de fútbol, y no solo el club, no hay que pensar en Boca y en River, No, sino son todos. desde el club de la esquina de mi casa, donde van muchísimos chicos a jugar al fútbol y sus padres los van a ver y sus padres los llevan, hasta Hasta River Boca, el más grande. No sé. Me la dejaste picando. Bueno, No coincido. la otra de las medidas de este gobierno es el endeudamiento, ¿no? Más deuda en un año que toda la dictadura durante toda la gestión. Gran parte de esa deuda, y después cuando uno ve las reservas que tiene el banco, la nación, están por debajo de las que había el año pasado. Entonces dice, ¿cómo es? Se endeudó más que durante 7 años de dictadura en un año y hay menos plata. Bueno, es simple. Primero porque se endeudó para pagarle a los fondos buitres. Segundo, se endeudó para que las empresas extranjeras puedan llevarse sus ganancias al exterior, en dólares, cosa que hasta el año pasado no podían hacerlo en un gran porcentaje porque tenían que dejarlo por ley en Argentina. Y después para pagar el dólar turismo de ese casi millón de argentinos que vacaciona afuera. De los 40 millones de argentinos hay 1 millón que puede hacer vacaciones afuera. Entonces Argentina tomó deuda para pagar 3 cosas. A los fondos buitres, para que las empresas extranjeras puedan llevarse su ganancia del país y para que 1 millón de argentinos puedan irse de vacaciones al exterior. Y en lo económico todo apunta a que la Argentina siga teniendo déficit en los próximos años. Exactamente, porque ahora hay que pagar esa deuda. Claro. Ahora hay que pagarlo. Pero bueno, lo que Argentina tomó como deuda fue para eso. Después, la última que tenemos acá marcada en la placa esta, y para ir cerrando ahora sí el programa ya, es la que se conoció esta semana, la eliminación de la tarjeta Argenta. Los jubilados. Para los jubilados, 2 millones de jubilados utilizaron esta tarjeta para hacer sus compras, sacar créditos, obtener beneficios. Este gobierno la elimina. Antes, cuando iban con la tarjeta Argenta, tenían la posibilidad de sacar, de comprarse una televisión, de renovar algo, de hacer un regalo a los nietos, a los hijos, de irse a un viaje de vacaciones, y tenían la posibilidad de pagarla en cuota con la tarjeta. Los comercios que estaban adheridos le daban promociones, descuentos o cantidad de cuotas. El gobierno la ha eliminado. Y la ha eliminado para darle un negocio a los bancos. ¿Por qué? Porque te pone la excusa de decirte, no, ahora lo que va a hacer, te va a dar la plata para que vos la gastes en lo que quieras. No que tengas que ir a ese comercio que trabajaba con la tarjeta. Lo que no te explica, que te va a dar la plata, te la va a depositar en tu cuenta, pero te va a cobrar una comisión como gastos administrativos que de la plata que te dio te la va a descontar y te va a cobrar el 31% anual de interés. O sea, sacarle plata del bolsillo al jubilado. Al jubilado, exactamente. Te sacaron la tarjeta con la que vos tenías la posibilidad de comprar en cuotas, con la que tenías la posibilidad de tener descuentos, para darte plata que te van a cobrar el 31% de interés y encima te van a hacer un descuento por gastos administrativos. Te sale mucho más caro y te vas a ser mucho más medido en el consumo. Exactamente. O sea, todo apunta para el mismo lado, a bajar el consumo,
Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias, Aldo. No, por ¿Quedó favor. algo para decir todo esto? Apenas llegamos con el tiempo. Sí, ayer fue el Día del Militante, es el aniversario de cuando el general Perón cumple su compromiso con el pueblo peronista y el pueblo argentino de volver a la patria. Así que saludo a todos aquellos que entregaron la vida por el retorno del general Perón al país. Un saludo para todos los militantes de ayer y de hoy, a todos. Más allá de la cuestión ideológica, el posicionamiento de cada uno y lo que cada uno puede llegar a defender, lo importante es que lo defienda a conciencia creyendo que es lo mejor. Así que saludo para todos. Bueno, Aldo, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias a vos. Nos vamos hasta la semana que viene. El viernes los esperamos a las 19 por TV Clip Digital, canal 30.6 del TDA. Estamos todos los viernes haciendo Alternativa Solidaria. Mi nombre es Beto Martínez, Juan Boeri, que hoy no ha podido llegar. Y bueno, la idea es tratar de llegar de la manera más clara posible con los temas de actualidad, con las cosas que nosotros creemos importantes y que usted tiene que estar enterado. Nos vamos hasta la semana que viene. Buen fin de semana, gracias. Y los esperamos la semana que viene. Esperemos que en una Argentina en paz, porque el jueves de la semana que viene va a ser importante que lo que vote diputado y una marcha muy importante va a haber en la puerta de la Cámara de Diputados. Depende de ese resultado, esperemos que la Argentina esté en paz. Hasta la semana que viene. Bronca que se pueda